Bienvenidos un día más a Tinta en la Copa. Hoy tengo un invitado muy especial, Pedro Martí, autor de La mala hija, un libro que vamos a comentar porque lo hemos terminado en el club de lectura y nos ha encantado. Bienvenido, Pedro Martí. Nada, encantado de estar aquí contigo. Bueno, Pedro, ¿qué tal? ¿Que has venido ahora a Madrid, una visita express? Sí, bueno, muchas ganas de estar aquí en Madrid, del evento que tenemos preparado y de poder hablar contigo. Ya sabes que lo teníamos ahí pendiente y La verdad que sí, después de tantísimas semanas hablando, viendo a ver cuándo podíamos cuadrar, cuándo no, que al final decía esto va a ser imposible. Me hizo mucha ilusión poder sacar hueco y tú tuvieses hueco también para hacerlo, la verdad. Y bueno, hemos empezado hablando de La mala hija. Comentarlo primero, ¿te esperabas la aceptación y lo muchísimo que está gustando el libro a la gente? Yo pensaba que la novela podía ir bien, no te voy a mentir, la falsa humildad esa de pensar que no sabes que, pero es verdad que hay tantos lanzamientos y tantas novelas circulando a día de hoy de las grandes editoriales que muchas veces grandes novelas se quedan perdidas y demás. Yo tenía la sensación de que la historia y los personajes podían calar y llegar a la gente, pero claro, de ahí a que suceda y a que se genere ese boca a oreja y a que lleguemos a día de hoy estamos 9 ediciones. O sea, es una auténtica locura. Eso sí que no me lo esperaba de ninguna de las maneras. Bueno, pero merecidísimo, ¿eh? Porque sí que es verdad que es un libro muy oscuro, que tiene muchísimos giros y tengo que decir, lo que te dije por WhatsApp, hubo personas del club que acertaron, pero es que al final expusimos en 2 horas tantísimas teorías que es que decíamos que una de esas teorías tiene que ser, porque es que ya no hay más cosas que se nos puedan ocurrir, porque es que hemos dicho todo lo habido y por haber. Y bueno, yo quería preguntarte, ¿cómo surge la idea de La mala hija? La mala hija surge un poco por el propio escenario. El propio Vale. escenario, yo quería hacer venía una novela grandilocuente de un asesino en serie de Vale. Barcelona, entonces quería todo lo contrario, quería un caso de una maldad más pequeña, de pueblo, que pudiese ser el culpable el vecino y demás. Quería hacer, como la Sexta lo llamó, el Twin Peaks manchego, quería Vale. ese homenaje al rural noir, a ese millennium, los hombres que no amaban a las mujeres. De hecho está ahí mi homenaje también a Lisbeth. Sí, Entonces quería hacer ese tipo de juego, ¿no? Ese tipo de homenaje. Y de ahí surge la idea, un poco luego ya vas hilando, vas creando los personajes, va surgiendo la trama, ¿no? La trama oscura que se oculta ahí detrás. Y un poco surge la idea de intentar hacer ese homenaje tanto al Almansa, que también quería yo ambientar una novela allí, porque es un escenario súper potente, con sus viñedos, con el calzado, con el frío, y luego además pues poder hacer ese caso de muchas personas implicadas en el cual la investigación avanzase principalmente presentándote personajes y hablando con ellos. Ese era el objetivo. ¿Ha habido algún personaje que te haya costado especialmente crear? Sí, al final un poco todos, ¿no? Porque me gusta que los personajes sean muy humanos y que estén muy trabajados, muy desarrollados, que tengan un pasado que los defina. Pero, por ejemplo, personajes que pueden resultar detestables por lo que hacen en la trama, pues me ha resultado difícil intentar meterme en su cabeza para justificar ciertas actitudes. Entonces, eso ha sido quizá lo más difícil. Por ejemplo, el chulo Iván Valero, ¿no? El típico jugador de fútbol súper popular, bueno, que hace bullying y demás, pues es difícil meterte en la piel de un tipejo así. Pero claro, también le pones ese rayito de luz de que lo abandonaron, de que tiene cierto corazón, cierta humanidad. Y ahí jugar con los grises siempre es interesante. Pero sí, ese tipo de personajes tan malos al final, o que tienen ese fondo tan malo, pues siempre se hace difícil meterte dentro de ellos. Total. ¿Y te ha pasado alguna vez que te hayan mandado lectores, seguidores, fotos de escenarios que se recreen o que estén en la novela? Porque yo sé que en tu perfil sí que has publicado cosas, pero de que la gente te mande cosas. Sí, hay gente, bueno, me mandan fotos, sobre todo, van mucho a ver a la Puri, que Vale. como digo en el libro, todo es ficción, pero hay algunos personajes reales y uno de ellos que habla y tiene voz en la novela es la camarera que le pone los cafés a la protagonista, que es la Puri, es real. Hoy he estado con ella, de hecho. ¿En Sí, hoy he estado con ella, me ha dicho que ella está firmando mis novelas, yo le he dicho, Puri, ¿puedes firmar mis novelas tranquilamente? Y me dice que va mucha gente a verla, y conforme va aumentando el éxito de la novela, más gente viene a visitarla. Todavía. ¡Qué fuerte! ¿Qué es lo primero que te gustaría que un lector pensara al cerrar el libro? Pues fíjate, creo que es muy importante lo que comentabas antes de los giros, de las teorías, pero me parece que el lector de thriller está un poco mal acostumbrado a valorar el thriller al final por su sorpresa, por sus giros. Ojo, que creo que los tiene, y además intenso.
pero creo que no es el fondo o lo más importante para mí de la novela. No es eso. Es más los personajes, el viaje. Hoy en día, como club de lectura como el tuyo, que son muchos ojos mirando, es difícil que algún giro no lo pille la gente, o incluso varios, ¿no? Porque además no me gusta hacer trampa, me gusta que estén por ahí las cosas para que juegues tú al detective, que son súper interesantes. Entonces, mucha gente, muchos lectores de thriller o de novela negra se centran en el final, en averigüé esto, averigüé lo otro. Como averigüé esto, pues 4 estrellas. Como averigüé... Y creo muchas veces que eso te impide disfrutar de la novela, del viaje. Y me parece que lo que más me gusta a mí, pese a que los giros, por supuesto, me gustan, me ha flipado esto, me ha explotado la cabeza, te gusta, y a un escritor de thriller le gusta. Hombre, claro. Pero lo que más me emociona es cuando te dicen que no pueden estar sin los personajes. Que esos personajes se han quedado a vivir en ellos porque era mi objetivo real, era crear una novela de personajes. Yo creo que eso lo has conseguido. Al final es lo que comentas. Se ve mucho el lado humano de cada uno, de la protagonista, la detective, Alma. O sea, al final tienes este factor, con esta toma de contacto con la psicóloga para conocer también ese lado más humano de ella. Vas poco a poco jugando con los tiempos para entender, o sea, que para que podamos entender por qué es lo que le ha pasado a ella, para que ella sea así, o porque tiene la relación tan tirante, sin hacer spoilers, con su hermana, por ejemplo, que es algo que no das desde el principio, sino que vas jugando con los tiempos y al final lo acabas contando. Yo creo que sí que eso hace que te enganches, que no solo al caso, porque al final pues es un libro de thriller y claro, quieres saber qué es lo que está pasando, pero también es guay eso, que tienes un componente más complejo que a lo mejor, y esto yo creo que lo he comentado antes contigo, que se pierden otros muchos thrillers que son más rápidos, que es más qué está pasando y no entiendes nada y capítulos súper cortos y ritmo súper rápido y ya está, y te entras en el caso y se te olvida y a lo mejor te parte un librazo porque te explota la cabeza con el final, pero ya está, o sea, se queda ahí la cosa. Y ese componente literario y de personajes que veo en tu libro, que es lo que también me ha hecho tenerle como un thriller más diferente. Y me ha gustado mucho, la verdad. Pues oye, muchas gracias. ¿Es la decisión narrativa, tanto de este libro como de otra obra anterior, más cruel que has decidido tomar con un personaje? Y si has decidido, o sea, y si esa decisión la disfrutaste. No la disfruté. Es un personaje que muere el resto de la novela. No es la víctima principal. No es la víctima principal, pero sí, durante La mala hija hay un personaje, sin hacer spoilers, que muere. Y es un personaje que es uno de mis secundarios, de los que yo más quiero y de los que creo que mejor han quedado, además. Y tiene una muerte bastante cruel, además, justo cuando decide hacer lo correcto. Y me parece algo muy fuerte. Me da mucha Creo pena. que sé quién es, pero luego después me la diré más para no hacer spoiler. ¿Tienes alguna superstición literaria? Así pues, escribes con música, o tienes acordes extraños, o tienes que tener los bolis alineados, o yo qué sé. No, la verdad es que, mira, cuando tienes un hijo, yo tengo un hijo de 3 años, ¿Vale? Escribes como puedes, como buena que puedes, y si te pillan en el aseo, escribes en el móvil, y si te pilla que puedes ponerte en tu despacho con tu teclado. Sí que es verdad que me gusta, yo, por ejemplo, me he comprado un portátil, ¿Vale? y me gusta que el teclado sea, o sea, que las teclas tengan altura. A mí me gusta estar escribiendo y notar esto. Sí, Esos teclados así súper finos que no notan las teclas, no lo soporto. De hecho, yo a mi portátil le pongo un teclado mecánico de los de siempre. Para que se escuche Sí. Eso, por ejemplo, pero vamos, que si no puedo hacerlo, no pasa absolutamente nada. Sí, que no es una manía, pero es como un gusto culposo, por así decirlo. Y hace poco hablaba con César Preferida. Sí. Y me dijo que él, que lo sabe todos sus lectores y demás, que él se pone un secador. Él deja un secador encendido. ¿Un secador? Sí, es paradoja, que es calvo, ¿no? Pero él se pone un secador allí lejos. Y es ruido blanco que está todo el rato sonando y por lo visto, y dije, mira César, te voy a hacer caso, me voy a poner ruido blanco, tal. Le dije que me lo puse en Spotify y él dice que no, que tiene que ser un secador. Y dije, mira, tanto no vamos a llegar. No quiero que la factura de la luz luego, ¿sabes? Es lo que estaba pensando yo, digo, joder, como tiene que estar así. Pero sí, Spotify White Noise 3 Hours y me lo pongo y oye, me concentra. Tenía razón el tío. Pero yo, por ejemplo, cuando necesito concentración, sí me pongo bandas sonoras y demás, pero yo hay momentos en los que necesito estar muy centrada, que yo lo que necesito es silencio total. Sí. ¿Pudieses sentarte frente a tus personajes? ¿A quién interrogarías primero? O sea, ¿o con quién te irías de comida, por ejemplo? A ver, de comida, yo creo que seguramente con Diego, con el periodista. Vale. El tío más, no sé, más majo, más ácido, más sarcástico. Creo que me reiría mucho con él. Vale. ¿No? Alma creo que también me caería bien.
Pese a Vale. que es seria y demás, creo que me caería bien. Y bueno, Lucas, su marido que falleció, que no sale en la novela porque ya viene con este trauma del pasado. Se habla poco de él en la novela, pero creo que tiene mucho en común conmigo, que es muy friki, que es muy natural, Creo que me caería bien Lucas Se le también. veía además noble y Sí, sí, muy... sí, creo que me caería bien ese tipo. ¿Hay alguna pregunta moral con la que te hayas obsesionado mientras escribías? Tanto como pregunta moral, no, pero tema, sí. Yo creo que el subtema que lleva la mala hija, y seguramente la novela que vendrá después, es el tema sobre todo de la maternidad y la maternidad, la vida, la muerte, el azar, que dirás todas las novelas, pero tratan de eso, joder. Pero es verdad que me obsesionaba especialmente 2023, que es el año en el que la termino, es el año en el que fallece mi padre por un cáncer y el año que nace mi hijo, primer Vale, hijo. ostras. Entonces, y el único hasta la fecha. Entonces, claro, un año que al mismo tiempo la vida te muestra la felicidad absoluta y la desesperación. Y es al mismo tiempo. Entonces, esa idea me parecía que se estaba impregnando, aunque yo quisiese o no quisiese, dentro de la novela. Y creo que es un tema que si la lees, el tema de la paternidad, de qué es ser buen padre, de qué es ser buen Sí, hijo, estás... creo que está sí. colándose por todos los resquicios de la novela. Y el tema de cómo el azar, el haber estado en el sitio inadecuado, que tú te pones a hacer tus planes de vida y luego la vida te zarandea. Esto es muy de Paul Vale. Auster, que yo soy muy fan de Fan Paul de Auster, Foster. y esto creo que se nota en la novela. Entonces son como las cuestiones, luego hay crítica social, por supuesto, al diferente, a Irene por ser Asperger, por ser TEA, hay crítica social importante. Pero creo que el tema que subyace es sobre todo la paternidad Sí. y Bueno, y ya solo también en el título, La mala hija, sí, eso es al final algo que está sí, presente sí, desde el minuto uno efectivamente. de este. Y bueno, y hablando de gustos literarios, ¿quiénes dirías que son tus referentes en la literatura? En la literatura, es que eso es grande, madre mía, la literatura. Bueno, te diría que Paul Auster, Paul sin Auster. ninguna duda, para mí es uno de los mejores autores, seguramente contemporáneo, el mejor. Ujú. Yo soy también muy fan de Murakami y demás, pero creo que Paul Auster casa más conmigo. No sé si por Américas, por Nueva York, que me encanta. ¿Cuál es tu y libro demás. favorito De de Paul Paul Auster, te Auster? diría Leviatán. Leviatán, Ese no lo he leído de él. pues debes No lo he leerlo de leído Leviatán, porque de... además, o sea, es que piensan muchas veces que es muy literario Paul Auster, pero no, no, es que empieza con un tío que se suicida explotando una bomba en una autovía, ¿sabes? Vale. Y va a la policía a entrevistar a su amigo a ver qué diablos ha pasado con él. O sea, es un thriller, en realidad. Leviatán es thriller. Sí, yo diría que sí que es un thriller, por supuesto con la pausa y con la belleza que tiene la De narrativa de escribir. Paul Auster, pero sí. Y bueno, luego si quieres un thriller psicológico que no sabes muy bien qué ha pasado, no sabes si el final es real, si no, dónde te has metido, yo creo que el thriller psicológico por antonomasia es Ciudad de Cristal, que es el primero de su trilogía de Nueva York, Vale. que es una locura. De hecho, tiene referencias, el personaje se llama Daniel Quinn, que es un homenaje a Don Quijote de Ujú. Q. O Sí. sea, es un poco metaliterario, además. O sea, me Vale. parece una auténtica locura. Es verdad que te puedes volver loco y no entender muy bien qué ha pasado. O sea, te tienes que ir con las miras abiertas. Ujú. Pero esa novela también es absolutamente increíble. Y me decías que también te gustaba Murakami. Murakami me gusta también, pero yo te diría otros que quizá tengan más peso en mí como lector y como escritor. Fui muy fan y soy muy fan de Ruiz Zafón. Vale, a mí también me gusta. Creo que la sombra del viento, y fíjate que todo el mundo ensalza la sombra del viento y las demás parece que no subieron al nivel o mucha gente opina quizás esto. Ujú. A mí me gusta mucho el juego del ángel y mi favorita, quizá por ser escritor de novela negra, pero mi favorita es El laberinto de los espíritus, la última. Ay, me encantó Porque ese cierra libro. todo y encima tiene novela negra, tiene a Alicia Sí. Gris, esa Sí. investigadora, Sí. con su cicatriz de la cadera, o sea, es que me parece bestial. O sea, yo me he leído todos los libros de Zafón y a mí, o sea, yo descubrí a Zafón con Marina. Sí, Y lo leímos sí, en sí. el colegio cuando Claro. yo tenía 14 años con mi profesora de lengua y me encantó. Y a partir de ahí, uno detrás de otro, uno detrás de otro. Sí, sí, pues creo que Alma tiene mucho de Alicia Gris, de hecho. Sin que no lo he pensado hasta este momento, pero creo que... Pero sí que puedes decir que Sí. sin darte cuenta te has inspirado Sí, en... es un escritor al que admiré muchísimo y luego dentro del thriller en España, por ejemplo, hay autores de thriller bestiales. Estoy compartiendo sello con Víctor del Árbol, que es uno de los mejores, acaba de sacar de hecho su nueva novela. Nueva Es novela. uno de los mejores autores que puedas leer, súper literario y Sí. además también thriller con un ritmazo. Tienes a Santiago Díaz, tienes autores como Tony Hill, con un desarrollo de personajes bestial. O sea, creo que el thriller está muy de enhorabuena, porque durante un tiempo fuimos como un género ahí como menor, como que no era novela, y me parece que ahora es En muy, últimos años muy literario y muy novela. está funcionando mucho y además hay un registro muy amplio de thriller, porque ahora tienes thriller histórico Sí. en España, que a lo mejor lo tenías en otros países, pero en España
thriller más literario, thriller más rápido, thriller más psicológico, policíaco negro. O sea, hace unos años yo me acuerdo esto se me hablado muchos años, pero cuando salió los libros de Carmen Mola, que fue como, wow, súper gore y tal, Sí. y ahora hay muchísimos, hay Sí. muchísimos. y a Hay mí mucho eso así me- violento y Pero demás. hay violentos, hay históricos, hay más literarios. Hay más Está- casual como la asistenta que sirve de puerta de entrada para que uno Eso se es. lea algo así más ligero. Hay luego Café para cafeteros, que es novela negra más sesuda y demás. Y sí, yo creo que está en un momento muy bueno. Y si, volviendo al tema de la mala hija, si hubiese, ya estamos hablando de thrillers y de crecimientos, está haciendo muchas adaptaciones de libros de misterio. Imagínate que el día de mañana se adaptase La mala hija. ¿Quién te gustaría que fuese? Bueno, ¿qué actores te gustarían? Es tu casting soñado. Es difícil. Tú puedes decir cualquier persona, cualquier actor, cualquier actriz, vivo, muerto, nacional, Hombre, internacional, difícil. interpretar. A ver, me lo imagino como una serie nacional, sin duda, ¿Vale? para que tenga Sí, ese... claro, porque al final... Claro, para que sea esa almansa y que se te pega la ropa como real, ¿no? Entonces, sí, pues fíjate, me gustó mucho el papel de Bárbara Leni en El desorden que dejas. Y ¿Vale? creo que es muy del estilo de la mala hija, muy rulada en Galicia esta vez, pero me parece que Bárbara Leni sería una grandísima Alma Ortega, sería espectacular, claro. Eh, y no sé, para Diego Castillo, pues mira, quizá Daniel Grau podría ser un Diego Castillo muy interesante. Sí, sí. ¿Vale? O sea, o John Plazaola podría también hacerlo. Tiene una vis más cómica, pero creo que también como serio, pues muy bien. Salva Reina, me gusta mucho, ha ganado el Goya hace poquito. Y creo que mucha gente conoce esa vis de pachacho que tiene, pero creo que en películas serias, como Treguas, por ejemplo, que la recomiendo a todo el mundo, tiene un registro más serio que creo que le iría muy bien, más sarcástico y tal, le iría muy bien a Diego Castillo, por ejemplo. Interesante. Bueno, pues manifestamos de que el día de mañana alguno de esos interprete. ¿Un libro que te haya hecho pensar que la oscuridad puede llegar a ser hermosa? Sí, sí. Que la oscuridad puede llegar a ser hermosa. No sabría decirte. Puedes decir que no, ¿eh? No. Pues seguramente todos los libros que tienen una parte oscura o que tienen algo malo también acabas encontrando. Yo soy un tío optimista y positivo, entonces puedes encontrar muchas veces algo positivo dentro de la inmensa oscuridad. Entonces, seguramente no me viene ahora uno a la cabeza que digas, ostras, es muy oscuro, pero tiene algo bonito. Mira, ahora estoy, por ejemplo, releyendo El fantasma de la ópera. Ah, Porque vale. tengo un amigo que ha sacado un libro que se llama Los mil rostros del fantasma de la ópera, que es un Vale. ensayo en Diablo Ediciones sobre las adaptaciones que ha tenido y demás al cine y tal. Y me lo estoy leyendo y digo, ostras, es una historia oscura, ¿sabes? De una persona perturbada, que seguramente sufrió mucho, Eric el fantasma, y notas que también hay belleza, ¿no? En ese pasado y demás. Así que sí, yo creo que sí, que todas las historias oscuras al final tienen algo de luz. Eso es verdad. ¿Y qué prefieres? Haz una ronda rápida. ¿Engañar al lector desde la primera página, omitiendo algo? ¿O ponerle todas las piezas en el mapa y que no sea capaz de adivinar qué pasa? El sueño es poner piezas en el mapa y que no sea capaz de adivinar qué pasa, pero estando las piezas, para que no se sienta engañado. Eso es lo que a mí me gusta hacer y me siento muy decepcionado cuando la novela no me plantea la posibilidad de imaginármelo y me sorprende al final porque sí, el cuñado, porque Si tenía no se una sacan foto. unas de la Tenía manga una y foto dices, ahí ¿de dónde ha y- salido? Y eso me da mucha rabia. Entonces, sí que es verdad que hay gente que después de leer La mala hija, alguno de los giros finales te lo pilla, porque claro, si has leído mucho, pues si estás en un club de lectura con 24 ojos mirando, pues es diferente, claro. Al final hay alguien que te pone en alerta. Oye, ¿puede ser que ella tal? Entonces todo el mundo cae en alerta y para la siguiente meta llaman ojo a visor. Claro. Entonces es difícil sorprender, creo que cada vez es más difícil sorprender, pero creo que no hay que sorprender a cualquier precio. De todas maneras esto va en gustos. Hay gente que incluso plantando pistas por ahí te llega la crítica y te dice, esto te lo has sacado de la manga. O sea que va un poco en gustos. A gente le gusta que haya más pistas, gente le gusta que haya menos pistas. Pero bueno, la idea sería sorprender a cualquier precio, desde luego no. Ya. No, yo también Prefiero que de averigües acuerdo. cosas. Prefiero que averigües cosas. Esto lo comentábamos también y estábamos muy de acuerdo contigo de que al final preferimos que haya, y creemos que lo has hecho tú muy bien, porque vas poniendo pequeñas pistas en algunas cosas que dices, te hace pensar en esto. Y comparamos con algunos otros libros que sí que se sacan unas de la manga que dices, bueno, sí que es verdad que hay un autor que a mí me gusta mucho,
que juega un poco con sacarse ases de la manga, porque tú no sabes de dónde sale nada, que es Sebastián Fitzek, no sé si es... No he leído, pero el tema de Raluca, que la conoces, que es amiga tuya, sí, y Raluca está con Sebastián. Raluca, me lo voy a leer a Sebastián Fitzek, te lo prometo. Pero de momento no he empezado con él. O sea, me parece un autor espectacular, o sea, y yo me vuelvo loca con sus libros. Sí que es verdad que cuando leo muchos, no en todos los casos, porque uno de los últimos libros que leí, yo pensaba que ya había pillado el patrón de este señor, y no, pero con algunos libros sí que me pasa que hay ciertas cosas que siguen un patrón, entonces ya sabes por dónde puede tirar determinados estados. Claro. Pero es de las poquísimas excepciones que digo, me da igual que te saques cosas de la manga, porque como tú partes de que no sabes absolutamente nada de lo que está pasando, pues dices, bueno, pues te lo compro. Pero si no, generalmente también me pasa como a ti. Un giro que nadie se espere, o que todos lo tengan en el mapa, pero que nadie quiera confirmar. Lo segundo. Lo Vale. segundo me parece una idea más terrible, ¿no? Que es también de lo que juega la novela, con esa maldad que podría ser tu vecino, que puede ser el de al lado, y que casi que no quieres verlo, o que podría estar incluso dentro de tu familia, y que no te gustaría confirmarlo, ¿no? Entonces creo que esta novela va un poco por ahí. Porque el lector se puede hacer a la idea de, ostras, que esto parece que va a ser esto, madre mía, como que no quieres confirmarlo. A lo mejor confirmas eso y luego hay otro sobregiro, ¿no? Hay otro salto triple con tirabuzón. Pero esa oscuridad que tú veías venir te puede dar miedo que se confirme y que sea ahí. Yo prefiero eso, a mí me gusta eso. A mí me pasó con tu libro, sin hacer spoilers, pero hay un momento en el que un personaje, cuando pasa algo, se queda fijo o fija, mirando como sin decir nada, que parece que no está presente. Sí. Y a partir de ahí digo, uy, ¿sabes qué escena digo? Sí. Vale. Y digo, uy, esto va a ir por aquí. Y no me está, o sea, no me está gustando, sí me está gustando, pero no me está gustando. Así que ahí ya empezamos, y además en una cosa que habíamos empezado a plantear en el este, y cuando de repente leo esa parte digo... Hemos venido a disfrutar, pero hemos venido a sufrir. Escribir una escena que sea brutalmente honesta o una escena que sea preciosa, súper elegante, súper literaria, pero ambigua. Yo creo que en este género quizás la honestidad Sí, ¿no? prima. Me gusta, sabes que hay muchas cosas literarias en la novela, que soy yo muy literario. Mi editora, de vez en cuando, bueno, cuando escribía a Alma la primera vez, con su vitíligo y demás, Sí. bueno, se me fue totalmente la olla. O sea, no vuelvo a leer aquella descripción porque la eliminé porque me dio vergüenza. Y mi editora además es muy directa, que viene bien porque son los buenos editores los que te ayudan, pero son directos. Sí. Martina, un abrazo, es la mejor. Y me dijo, oye, ¿no queda un poco literaria la descripción de Alma? Era una auténtica locura. O sea, yo luego mi novia estaba totalmente, dice, pero ¿qué has hecho? O sea, esto está lleno de epítetos, que si la nieve, que me estás contando el beso helado, pero ¿esto qué es? O sea, totalmente una locura y una idea de olla absoluta. O sea, que sí, creo que tiene que haber literatura y que tiene que haber belleza en la novela negra, pero mira, hay una frase, por ejemplo, de Víctor del Árbol que dice, ¿cómo decía? Masticó su rabia. Eso es literario, pero te ayuda al diálogo y te ayuda al thriller. No es tan me saca el thriller. Sí, no, ¿sabes? totalmente. Entonces sí, literatura, pero al servicio de la narración. ¿Una verdad incómoda o una mentira piadosa? Yo creo que la mentira piadosa está muchas veces subestimada y creo que deberíamos hacerlo más. A mí esa gente que dice, no, yo es que soy muy honesto, tal, y lo que no tiene es educación, me pone negro eso, ¿eh? O sea, digo, tú lo que eres un maleducado. Maleducado. O sea, hay cosas y hay cosas. cosas que deberías, o sea, no le vas a hacer daño a nadie. Yo no te digo que alguien tenga que mentir. Yo intento que mi hijo, por Dios, no sea un mentiroso y no mienta, pero hay mentiras oye, que el ser humano, pues todos mentimos. Y... Sí, hay cosas que tienen que ser un mínimo de tacto. Sí que es verdad que yo siempre he ido de prefiero la verdad aunque me duela. Pero hay ciertas cosas que ya rozan la mala educación. Entonces... Eso como decía de los Simpsons, existe la verdad, ¿sí? ¡La verdad! Eso es. ¿Instinto o raciocinio? Instinto. O sea, mira que me considero una persona muy racional, muy matemática en algunos sentidos, aunque de números no. Pero es verdad que las grandes decisiones de mi vida las tomo por instinto. Sí. Y creo que lo que funciona, y creo que la novela puede ir también, no puede llegar a tanta gente porque sale de lo humano, sale del corazón más que de... Es verdad que está muy planificada, que yo tomo muchas notas y demás, pero creo que siempre al servicio de la pasión, de lo que nace. Y mis personajes principalmente, o los hay más cerebrales y menos cerebrales, pero se mueven un poco como seres humanos, que creo que es lo que nos diferencia. Es el instinto también. Sí, y me gusta mucho el tema de lo que no puedes evitar sentir, ¿no? Que eso te acaba formando.
Eso es verdad. ¿Sugerir o mostrar? Sugerir. Hay cosas que las tengo que mostrar porque quiero que sean visiblemente incómodas ¿Vale? y quiero que te horroricen y que te ericen el vello y que digas, por favor, esto no puede ser. Pero, por ejemplo, mostrar casquería, porque sí, mostrar sangre, mostrar vísceras, no soy muy de eso. Prefiero que sea sutil y que, no sé, pues lo que hemos Que te dicho lo antes. puedes imaginar, Sí. pero que tampoco sea grotesco. Sí, que sea literario, por ejemplo. Ahí sí que se puso la literatura para decir, pues no sé, un brochazo rojo, como de su sangre, algo así. Ahí sí, ahí me gusta más el tema de sugerir. ¿La maldad se hereda? ¿Se aprende o esperas un momento? Creo que es un poco de las tres. Creo que se puede heredar, pero bueno, más bien se hereda la segunda, la primera no. Creo que heredar no. Se hereda, en todo caso se aprende. De estar en un núcleo en el que tú veas la maldad y veas un padre que maltrata, seguramente ese niño tiene muchas posibilidades de convertirse en algo que haga lo mismo que ha sufrido o que ha estado viviendo, ¿no? En casa. Entonces, en ese sentido sí, pero también hay maldad que está esperando su momento. Su momento. Que sí, a veces venimos configurados de una forma especialmente agresiva para que cuando exista ese trigger, pues ser capaces de dar ese paso que no nos imaginamos, ¿no? Muchas Que veces te salta. preguntan, Sí, sí, muchas veces te siempre preguntan, me- ¿matarías a alguien? Yo creo que no mataría a nadie, pero ¿bajo qué circunstancias? O sea, ¿dónde está tu límite? Esa era mi siguiente pregunta. De si crees que No la he todo leído, el la mundo, si crees que todo el mundo, todo el mundo bajo determinada presión sería capaz de cometer un crimen o un acto inmoral. Yo creo que sí, yo creo que sí, creo que, claro, yo me pongo, creo que soy buena persona, pero me ponen ahora mismo en la tesitura de que tienen a mi hijo y te dicen, pues, o matas o mueres, pues no sé, qué haría en ese momento, llevado a ese nivel, llevado a ese nivel de estrés, de adrenalina, pues no sé, de qué sería capaz, la Sí, yo verdad. también lo pienso. Quiero pensar que era muy bonito decir que no, que tal, pero claro, yo... Y yo al final, o yo en mi caso, por ejemplo, no me veo como una mártir, por así decirlo, de sacrifico todo por el bien de lo... No, o sea, si me pasa el día... Y yo me considero una muy buena persona, pero si el día de mañana alguien me amenaza con alguno de los míos, yo tengo claro que hago todo lo que tenga que hacer por... Obviamente, miro primero dos opciones, pero si tengo que Miro, llegar a un hago una búsqueda en Google, ChatGPT. pero si no hay opciones, ChatGPT, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo ChatGPT, hacer? tienes que matarlo. En una palabra, el final de un buen thriller debería dejarte... Impactado. Eso sí Muy que es buena verdad respuesta. que te lo digo. O sea, igual que te he dicho que lo más importante quizás no sea solo eso, pero me parece que el final en concreto tiene que dejarte así. Y también luego darte algo de esperanza. O sea, pese a que haya oscuridad y haya fuerza, tener luego un epílogo en el que veas algo de Algo calma bonito, de los algo de personajes. luz. Sí. Sí, Creo que eso es totalmente. necesario. Totalmente. Pregunta, ¿te daría miedo, y ya estamos terminando, que un lector te hiciese? Pues, no sé, algo así técnico, que siempre me pilla esa cosa, pues soy un desastre. Vale. Con fecha, cuando me lío un montón. Tema policial, pues obviamente he preguntado a Guardia Civil y demás, pero algunas cosas me las salto directamente. Yo necesito que Alma venga desde aquí de Madrid, de la UCO, y seguramente llevaría un binomio o un equipo, pero yo quiero que vaya sola, porque quiero ella su Claro. hermana. Entonces, ese tipo de preguntas de procedimientos judiciales, tal, Ya. ahí me pilla totalmente y te da apuro, pero dices con total naturalidad, lo siento. A ver, es ficción al final, sino que se vayan a buscar un libro que trate un true crime o que sea un libro de no ficción. Yo creo que dentro del thriller tienes que permitir esa parte de fantasía. Sí, a ver, intentas que sea Lo más verosímil. real posible. Que sea verosímil. Pero sí que es verdad que hay veces que la gente se pone muy picky Claro. con es que esto en la realidad no es así. Es como, ahora vamos a ver, estás leyendo una novela de misteriosa novela. Entonces, igual es porque yo paso muchas cosas porque al final digo es novela. Es que también... a mí me hace mucha gracia un fenómeno que veo ahora, que la gente ensalza, se ha puesto de moda otra vez el cozy mystery, y la Sí. gente ensalza mucho a las novelas de Agatha Christie, que a mí me encanta. A mí me por encanta, supuesto, yo Agatha sé. Christie. Pero claro, sí, lo decía Gómez Jurado en una entrevista, se lo he leído hace poco, y decía, si yo escribo una novela tipo Agatha Christie, a mí me la tira a la cabeza ahora. Sí. O sea, la gente, quizá esas cosas no tan hiladas, que se resuelva el culpable en una habitación cerrada, con una conversación. Se sienta a Sí, pensar. y acaba confesando, y ya es tú, ¿por qué? Si no tiene ninguna prueba. O sea, entonces, ese tipo de cosas, quizá, cuando están en el pasado y en lo clásico, sí, pero como a ti se te deslice un poco en la actual, te lo tienen mucho más en cuenta. Sí que es verdad que ahora como hay tanta... Lo bueno de que haya tanta oferta y que al final nos permitimos también ser más críticos, ¿no? Cuando hay tanta oferta y cuando algo ya está creciendo tanto y tú quieres que algo sea un poco diferente, sí que tienes que
entiendo que al final pues la gente se haga más crítica y que se fije en este tipo de Sí, cosas. sí, O sea, ¿cuántas Agatha Christie había en su época? Pues claro, claro, una. claro. Entonces, al final, bueno, una, Mm. dos, tres. Una. Pero sí, pero quiero decir, los equivalentes que habría alguno, pero muy poquitos. Al final ahora pues estamos, lo bueno y lo malo, que hay mucho de todo, que al final pues se le da más peso y se le da más seriedad al género, pero también eso genera más exigencia. Claro. Y la última pregunta, esto es para ir acabando. La última persona que estuvo aquí Sí. hizo una pregunta para ti. Ok. Y tú ¿Sabía que era para mí? No. Ah. Y tú vas a tener que hacer una pregunta para la próxima persona que tampoco vas a saber qué es. Puede ser cualquier tipo de pregunta. De hecho, él preguntó qué tipo de helado, o sea, qué sabor de helado serías. Yo creo que... ¿Y por qué? avellana. ¿Y por qué? Avellana porque soy un fanático de la Nutella y la avellana, ese sabor que se le queda de avellana ahí, que se le queda pesado. Bueno, es que me encanta la avellana. Me encanta la avellana. Me recuerdo a aquella entrevista de Tuvo Zapatero, en un momento le preguntaron, si te pregunto por las avellanas, tal, y empezó a hablar de las avellanas. Sí, sí, he tenido un tal y estoy a punto de terminar con talante, porque me ha quedado ahí como, ¿sabes? Avellana. Pero sí, las avellanas. Y ahora tú, te tengo que hacer una pregunta, puede ser una pregunta random, puede ser una pregunta sobre escritura, sobre gustos literarios, sobre la vida, lo que tú quieras. Pues... es que depende de la persona, pero... por ejemplo, una cosa bastante polémica que siempre, con amigos escritores sobre todo, y lectores y tal, ¿El Señor de los Anillos, mejor saga de películas o mejor saga de libros? Qué buena pregunta. Me ha gustado, me ha gustado. Tengo que decirte que a mí no me gusta ninguna de las dos. Corta, me voy. Lo he intentado, ¿eh? Me intenté leer los libros y las películas, los he intentado ver muchas veces y yo las aprecio. Visualmente son preciosas, buenísimas, los actores también, pero yo me quedo dormida. Y me gusta Juego de Tronos, me gusta Harry Potter, me gusta Brandon Sanderson. Pero Tolkien no. Pero Tolkien, no sé qué me pasa, que me quedo dormida. Pero me ha gustado la pregunta. Pues nada, Pedro, ha sido un placer tenerte aquí en el podcast. Espero que te haya gustado la entrevista. El placer ha sido mío y de verdad, pedazo de entrevista y me alegro mucho de haber podido cuadrar y de haber podido estar aquí contigo. Yo también, la verdad. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado la entrevista. Ya sabéis, si os ha gustado, dadle like y suscribiros. Y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Chao!